Algo muy extraño está pasando en Virginia. En TikTok se comenzó a viralizar una inquietante historia. Un supuesto camión de helados que recorre las calles por la noche. Y con él la misteriosa desaparición de 100 niños por la zona. Venga, vamos a ver el video. Como ocurre tantas veces en la era digital. Un video borroso, un comentario alarmante, una historia que circula sin pausa en redes sociales. De pronto, en vecindarios de Virginia se empezó a hablar de camiones de helado que recorrían las calles en horarios extraños. No eran los clásicos vehículos de colores que traían alegría a los niños en las tardes soleadas. Estos camiones aparecían al anochecer con música infantil que bajo la luna resultaba poco menos que inquietante. A la par de esas imágenes comenzaron a multiplicarse relatos que mencionaban a niños desaparecidos. Los números se inflaban minuto a minuto, las publicaciones se compartían sin cesar y la narrativa se volvió uniforme. Había un patrón siniestro detrás de estos vehículos. El rumor prendió fuego en la imaginación colectiva y pronto ya no era una historia aislada, sino un miedo generalizado que no tardaría en traer el pánico. ¿Qué estaba pasando? Bueno, la realidad es que nada, pero no nos adelantemos. Muchos salieron a desmentir el asunto. Sin embargo, lo que pocos te cuentan es que este viral sirvió para revivir una vieja y escalofriante historia de un sujeto de Virginia que efectivamente aseguraba haber secuestrado a más de 100 niños en la vida real. Y hoy se vuelve a hablar de Henry Lee Lucas, es como dijimos, por el furor de las publicaciones que en los últimos meses inundaron las redes sociales. ¿Qué cara tiene, no? Camiones de helados, que de día podían ser atractivos y hasta simpáticos, se convertían en algo digno de película de terror cuando caía la tarde. El boca en boca hizo el resto. Una madre preocupada compartía una advertencia en Facebook, un joven la replicaba en TikTok, otro la reforzaba en un foro vecinal. Cada publicación añadía dramatismo y pronto los camiones de helado se convirtieron en protagonistas de una conspiración que los pintaba como vehículos donde cazadores de inocencia y viles depredadores se disfrazaban de dulzura para dar rienda suelta a sus más bajos instintos. También digo, ¿qué hace un niño en la noche fuera? Trampas mortales, tal como atestiguaban esos anuncios en los que se podía ver el rostro de niños y niñas con el rótulo de buscado. ¿Acaso Virginia se había convertido en una zona pesadillesca y liberada? El silencio de las autoridades en los primeros días jugó un papel decisivo. Mientras los rumores crecían, no había comunicados inmediatos que los desmintieran. La ausencia de información clara fue llenada por la imaginación popular. Los padres miraban con desconfianza cualquier vehículo extraño. Los niños eran advertidos de no acercarse a los camiones, aunque en muchos casos se tratara de comerciantes legítimos. Ese vacío fue el caldo perfecto para la paranoia y la duda alimentó aún más el relato de un supuesto encubrimiento. Incluso hubo gente que empezó a decir que quizás era conveniente que se organizaran y se defendieran por sus propios medios. Se especuló con que ya habría vecinos armados, dispuestos a no quedarse de brazos cruzados. Eran vecinos que estaban dispuestos a defender a los menores. Era obvio que en cualquier momento todo podría salirse de control. Sabiendo que la situación no daba para más, la policía emitió un comunicado oficial. Finalmente, la Policía Estatal de Virginia intervino. Al analizar las denuncias de desapariciones de niños en las fechas en cuestión, la realidad resultó ser distinta a la que circulaba en internet. Era cierto que había menores reportados como desaparecidos, pero el número no superaba el promedio histórico, de hecho, era ligeramente inferior. La mayoría de los casos correspondían a adolescentes que se habían ausentado por voluntad propia y que luego fueron encontrados sanos y salvos. En muchos de estos episodios el drama se resolvería en horas. Nada en los registros oficiales apuntaba a un patrón de secuestros masivos, y mucho menos a camiones de helado involucrados en ellos. Algunos escépticos hasta llegaron a especular con que la presencia de camiones de helado estaba relacionada con la promoción a un próximo film. ¿Campaña publicitaria? ¿Simple malentendido? ¿Oleada de pánico colectivo? Podía ser cualquier cosa, solo reinaba la certeza de que todo estaba nuevamente bajo control. Sin embargo, nadie respiraba aliviado. La explicación racional llegó cuando el miedo... Es que es normal, cuando te dan esa noticia así, tú ya estás atento a cuidar a tu hijo y a todo. Había nacido en Virginia, pero que había sido conocido mundialmente. Un hombre que aseguraba que sí había hecho desaparecer a muchos niños. Y es así como nuestra historia
vuelve al principio. Henry Lee Lucas nació en Virginia en un hogar marcado por el maltrato. Tiene una cara de malo, pero malo. Emocional. A los pocos años ya mostraba conductas violentas y cierto desapego con la realidad. Tras múltiples condenas, incluida la de haber matado a su madre, pasó gran parte de su vida entre instituciones y cárceles. ¿Cómo va a matar a su madre? Una infancia aún más devastadora en Florida, abusos desde muy pequeño, inclinaciones pirómanas y abandono institucional. Cuando conoció a Henry en una cocina social en 1976, encontró no solo sé que tiene al lado, tiene una cara de también de dependencia perro. y acción criminal conjunta. Su unión marcaría el inicio de una asociación que causaría mucho más daño a su entorno. Este horripilante accionar recién saldría a la luz después del arresto de Henry en Texas por un cargo menor. Corría el año 1983 y el hombre declararía frente a policías estupefactos haber cometido cientos de asesinatos. Otis se sumó con corroboraciones que detallaban escenas violentas y cultos satánicos. Las confesiones escalaron hasta superar las 600 muertes pretendidas. Eran relatos tan gráficos que las autoridades cerraron más de 200 casos, atribuyéndolos a la dupla. El fenómeno alcanzó su cúspide cuando Lucas permitió a los investigadores recorrer con él supuestas escenas de crimen, mientras Tull respaldaba los relatos con su propia versión. Sin embargo, un informe gubernamental en Texas reveló que la mayoría de esas confesiones eran imposibles de cumplir cronológicamente. Lucas solía exagerar para obtener beneficios dentro de la prisión, mejores alimentos, paseos o atención diferenciada. Entre los relatos más perturbadores, Lucas y Tull afirmaron haber secuestrado y asesinado a niños pequeños. Uno de los casos más destacados era el del niño Adam Walsh, de 6 años, quien desapareció en un centro comercial en 1981. Según los despiadados delincuentes, trabajaban para un culto llamado La Mano de la Muerte. Raptaban niños que entregaban a misteriosos sujetos que realizaban rituales satánicos y videos snuff. Las declaraciones fueron escabrosas y dejaron a todos en shock. Miles de niños desaparecen por día en Estados Unidos, por lo que lo narrado podía llegar a ser cierto. ¿En serio trabajaban para alguien esos monstruos? Madre mía. La versión oficial dice que no, que se trató de mentiras realizadas para ser el centro del espectáculo. Otros creen que hay por detrás algo más oscuro y que se aprovechó que los hombres no estaban del todo bien de la cabeza para tomarlos por delirantes. ¿Acaso Henry y Otis fueron reales secuestradores de inocentes? Yo creo que sí. ¿Acaso se lo dibujó como Yo creo que sí fueron reales. pero era la mano derecha de una cruel secta? Henry, el famoso asesino de Virginia, murió en la cárcel en 2001, llevándose con él la verdad. Desde entonces, de vez en cuando su historia se reaviva y viejas incógnitas vuelven a surgir. Su sombra sobrevuela su estado natal y cada vez que las nubes aparecen, es imposible que su nombre no vuelva a ser mencionado. El camión de helados terminó convirtiéndose en un símbolo. Aunque no hubiera pruebas, la imagen de un vehículo decorado con dibujos infantiles rondando en la noche se volvió icónica. Los rumores lo habían transformado en el villano perfecto, cercano, familiar, pero a la vez perturbador en ese nuevo contexto. El mismo prototipo que aplica para el payaso perverso. Era un relato demasiado potente para ser derribado con estadísticas. Si bien no hubo secuestros masivos, los números reflejaban un problema real. Cada semana, decenas de niños y adolescentes son reportados como desaparecidos en Virginia. Como dijimos, muchos regresan, pero algunos casos quedan abiertos. En ese sentido, es necesario remarcar que la viralización de una narrativa falsa no hizo más que entorpecer la atención a los casos verdaderos. Mientras los rumores absorbían las miradas, las familias que realmente buscaban a sus hijos se enfrentaban a un escenario saturado de desinformación. Para resumir, lo ocurrido en Virginia no fue un caso de secuestros masivos, ni una operación clandestina con camiones de helado. Fue un ejemplo de cómo la desinformación puede transformar el paisaje emocional de una comunidad entera. Una comunidad que hasta prefirió ignorar que era lógico que los heladeros pasearan por la noche en pleno verano para acrecentar sus ventas. Hoy, muchos profesionales se preguntan si esa comunidad está pecando de ingenua o aburrida. ¿Por qué se viralizan de modo tan sencillo estas cosas que se pueden desmentir de modo concreto, de un segundo para el otro? ¿Qué nos fascina de esto? ¿Morbo acaso? Lo más probable es que esta clase de historias sean los nuevos creepypastas, una continuación de las primitivas leyendas urbanas.
relatos que no son verdaderos, pero que muchas veces contienen en su interior una especie de advertencia sobre los peligros del mundo. Todo lo referido a los camiones de helado nos obliga a recordar que hay que tener cuidado con los desconocidos, sobre todo con aquellos que pueden tener un acceso inmediato a niños, pero también nos advierte otra cosa. Si nos acostumbramos a no chequear información y dar todo por válido, tarde o temprano terminaremos en las fauces de otro enorme monstruo que es mucho menos inofensivo de lo que se cree. El monstruo llamado fake news. Chicos, ¿qué opinan sobre esta historia? ¿Qué creen? ¿Que es real o fake? Suscríbete a mi canal si quieres más historias así.